Hola, les habla el profe José y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la función lineal. Espero a través de un par de videos poder explicar acerca de la función lineal y sus características, así también como resolver algunos ejercicios como ejemplos para que veamos cómo eventualmente a través de cierta teoría podemos resolver tanto ejercicios como problemas aplicados. Muy bien, entonces iniciemos primeramente con entender que es una función lineal a partir de un concepto teórico, ¿verdad? Y luego vamos viendo cómo estos conceptos teóricos se van articulando a diferentes tipos de representaciones para luego poderlos enlazar con diferentes tipos de ejercicios. Muy bien, una función lineal entonces es una función polinómica, primero que todo, de primer grado, cuya representación en el plano cartesiano es una recta. Por eso podemos ver en la imagen ahorita mostrada que tenemos como un plano, ¿verdad? Cuadriculado. Y además de eso, tres líneas, ¿verdad? Bien, una en color roja, otra en color verde, otra en color amarillo. Em, Bien, cuando hablamos de una función lineal, básicamente hablamos de una recta. Sin embargo, a veces podemos tener una función acotada y eso significa que puede ser precisamente un fragmento de una recta y en ese caso podríamos estar hablando de que una función lineal perfectamente puede ser un segmento o bien un rayo. Entonces, recordar que la función puede escribirse de forma simbólica como y es igual a mx más b, esta representación que tenemos por acá, ¿verdad? Recordemos ese detalle, es muy importante. Entonces, la función tiene esta forma. Vamos a ver. Esta forma, vamos a ver, donde entonces todas las imágenes, todas las y, van a poder definirse de la forma mx más b, donde esta m es un valor pendiente, ¿verdad? De inclinación, la pendiente significa la inclinación, y el valor b sería la ordenada del origen. O bien, también podemos reconocerla como donde se realiza el corte de esa recta respecto al eje y. Ya para este escenario ya reconocemos quién es el eje X, quién es el eje Y, y recordemos que el eje X se llama eje de las axisas, mientras que el eje Y se llama eje de las ordenadas. Por esa razón, el valor b de mi función lineal se llama precisamente ordenada del origen, porque es donde la función recta o la función lineal corta a nuestro eje Y precisamente. Entonces, para que lo entendamos de esa manera, necesitamos para poder determinar este criterio o bien esta ecuación, necesitamos de este valor m y necesitamos de este valor b para poder determinar el criterio, claramente. Porque ahí tenemos como su forma estándar, ¿verdad? Para poder expresarlo. Pero entonces m es un valor numérico que tengo que determinar de alguna manera y el valor b también es otro valor numérico. Por eso, en la representación que teníamos acá, podemos observar diferentes ejemplos. Tenemos por acá y es igual a 2x más 1 y esta sería como su representación. Luego tenemos otras como menos 0,5 más 3. Esta, observen que de alguna manera le falta la variable x. Por lo tanto, esto me daría un número, ¿verdad? Si yo a menos 0,5 le sumo un 3, eso me daría 2,5. Y 2,5 precisamente, al ser un número, también es una función lineal. Pero luego lo vamos a ver qué tipo de función lineal es. Todo lo que tiene que ver con la función lineal se puede perfectamente enlazar a diferentes tipos de escenarios en el contexto real, como por ejemplo la economía, aplicaciones como ahorros, o bien cómo sube el precio de algo, o bien también otras aplicaciones como en la ingeniería. Precisamente, la función lineal dice que es rectas que lo cambian todo. Bueno, es por la funcionalidad que tiene este tipo de tema, dado que muchos de los fenómenos de la vida real tienen una relación lineal, entonces podemos enlazarlo con eso. Y muchas veces podemos modelizar tipos de fenómenos para poder interpretarlos o tratar de entenderlos a través de una función lineal. Muy bien, quiero mostrarles a partir de cierta representación cómo es que se comporta esto de y es igual a mx más b. Entonces, denme un momento. Y para esto, bueno, venimos acá a GeoGebra para poder mostrar ciertas características de esta función particularmente. Notemos por acá
que yo he escrito, vamos a ver, vamos a enlazarlo por acá, una función llamada y es igual a 0,5x más 1. Noten que por acá tengo un valor deslizante, ¿verdad? Que puedo mover desde el menos 6 hasta 6 y un llamado m y otro valor deslizante llamado b desde menos 6 hasta 6. Claramente es porque yo lo he limitado en ese intervalo, ¿verdad? Pero esta m representa esta m, ¿verdad? mx y el valor constante b lo tenemos por acá. Quiero que observen naturalmente qué pasa cuando mi pendiente es 0. Entonces noten por acá, mi pendiente es 0, mi función lineal, que es una recta, es esta. Tal vez vamos a cambiarle el color. Vamos a ver, denme un momento. Cambiémosle el color para que la diferenciemos del eje, de los ejes, precisamente. Bueno, aquí tengo mi función lineal y es esta que está totalmente horizontal o paralela al eje de las axisas. Y noten una cosa, si yo cambio, mi pendiente es 0, ¿verdad? Mi valor de inclinación es 0. Cuando mi valor de inclinación es 0, mi función es totalmente constante, es totalmente horizontal. Si yo cambio el valor de b, sigue siendo constante, sigue siendo totalmente horizontal. Pero observen un detalle interesante. Resulta que mi función, cuando yo cambio el valor de b, va a cortar al eje x precisamente en el valor que diga b. Por ejemplo, 2.5, entonces mi función toca al eje y, que es el eje vertical, precisamente en el valor 2.5. Si mi valor y es, por ejemplo, 4, vamos a verlo por acá, 4, entonces mi función estaría representada por una recta horizontal que pasa por y igual a 4. Naturalmente, ¿verdad? Entonces, si yo cambio ese valor b por un valor negativo, entonces mi función va a cortar debajo del eje x precisamente en ese valor negativo. Por ejemplo, pongamos acá, no sé, se me ocurre decir eh, menos 2. Entonces, aquí mi función es totalmente horizontal en menos 2. Ahora, quiere decir que el valor b determina dónde corta mi función, al eje y. Y mi valor m precisamente va a ser su inclinación. Recordemos que cuando hablamos en el contexto real de una pendiente, hablamos si viene de caída o si de alguna manera va en aumento. Entonces, mira, podemos decir esa pendiente está muy empinada o bien este, está muy alta, ¿verdad? Podemos decir diferentes tipos de oraciones con respecto a una pendiente, por ejemplo, calles, ¿verdad? O bien carreteras o puentes o diversas situaciones, ¿verdad? Relacionadas con lo que es una pendiente y observemos qué pasa. Ya sabemos que cuando es 0 es totalmente constante. Si m es 0, entonces observen que 0 por x da 0. Entonces mi función y es igual a un número, menos 2. Sería mi función y, mi función lineal sería igual al número de mi constante b. Entonces, cualquier función que sea igual a un número es una función lineal y es una función constante. Es decir, es una función horizontal. En cambio, si mi valor de m pasa a ser un valor positivo mayor que 0, observen, la función tiene un comportamiento creciente. Ya para este momento sabemos sobre monotonía de una función, ¿verdad? Básicamente, el comportamiento de esta función es creciente. Observen que va hacia arriba, si lo leemos de izquierda a derecha, y eso pasa siempre que m sea mayor que 0. Vea que m puede acercarse a algo a 0, ¿verdad? Y sigue siendo creciente. El problema es que cuando es 0, entonces es constante. Ahora, entonces, si podemos relacionar que si el valor positivo es una función creciente en la función lineal, entonces el valor negativo, nótelo, es una función decreciente. Si usted lee esta función de izquierda a derecha, observará que viene hacia abajo, ¿verdad? Entonces, de izquierda a derecha se va hacia abajo. Entonces, mi función sería una función decreciente cuando mi pendiente es negativa. Por su parte, la función lineal también tiene otros tipos de representación. Bueno, notemos en este par de ejemplos, donde en este primero tenemos la función f de x, recordemos que f de x es lo mismo que y, es igual a 2x menos 7. Para poder reconocer quién es la pendiente en este criterio, ¿verdad? O en esta regla de asociación, notemos que siempre la pendiente sería el valor numérico que está multiplicando con la variable x. Entonces la pendiente es 2. Mientras que mi valor constante, o ordenada del origen, sería menos 7, con todo y el signo que tengamos por acá. Ese es mi criterio.
Si observamos la siguiente representación, es una tabla de información tabulada donde las X son preimágenes, donde las Y son imágenes. Notemos que nos dan valores de preimagen menos 3, 0, 1 y 7. Recordemos que una función lineal, como es una recta, tiene un comportamiento en su dominio todo R. Significa que el intervalo del dominio serían todos números reales. Acá solamente me ponen 4 números reales. Sin embargo, la función lineal tiene infinitos preimágenes. Entonces, y cada preimagen tiene su valor imagen, ¿verdad? Entonces, notemos que aquí nos dice que cuando x vale 0, y o mi imagen vale menos 7. Claro, porque observen entonces que si x vale 0 acá en esta relación, lo que ocurre es lo siguiente. Vamos a escribirlo. Vamos a tenerlo por acá. Tenemos entonces, si queremos saber qué ocurre cuando la función, denme un momento, cuando la función x toma valor igual a 0, entonces eso sería 2 por 0 menos 7. Y si resolvemos eso nos daría igual a menos 7. Entonces, notemos que entonces la relación 0,7, 0, menos 7, pertenece a mi función. Lo que significa que cuando x vale 0 o x toma valor 0 en la función lineal con criterio entonces nuestro valor de imagen sería menos 7. La imagen de 0 sería menos 7. De otra forma, entonces también podemos verlo así, como que y en ese caso preciso, ¿verdad? Es igual a menos 7. No siempre y es igual a menos 7, es en el caso cuando x vale 0, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en cualquiera de estos valores que tengamos por acá. O bien, también podemos representarlo al revés, ¿verdad? Si la función vale, por ejemplo, menos 5, entonces x vale 1. Esa es la relación. En cualquier par ordenado, recordemos que siempre colocamos las x y luego las y. Bien, luego vamos a hacer un par de ejemplos donde podamos usar la calculadora y determinar imágenes y preimágenes. Pero por ahora observemos otra representación gráfica de la función lineal. Y notemos que la función lineal tiene acá representados 3 puntos. El punto, por ejemplo, 0, menos 7, que es la representación acá, 0, menos 7. El punto 1, menos 5. Y el punto 3 punto algo, ¿verdad? Coma 0. ¿Verdad? Que acá donde estamos cortando el eje X, observe que está entre 3 y 4. Entonces puede ser como 3 puntos y resto. Ahora, ¿cuál sería el valor exacto donde realmente corta acá al eje X? Para eso, recordemos un detalle importante. Como ya hemos revisado los cortes, ¿verdad? Con diferentes funciones, resulta que acá el corte con el eje X se va a dar en un punto muy importante, que tenemos una fórmula para poder determinarlo. Entonces, basta con aprenderse una formulita que es la siguiente. El corte con el eje X siempre se va a dar en el par ordenado menos b sobre m, 0. Esa es la fórmula para poder determinar dónde la función corta al eje X. Recordemos que el corte con Y ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Con la representación que hicimos en GeoGebra, que la intersección con el eje Y era muy simple, simplemente se da en el punto 0, b. Si yo conozco quién es b, ya lo sé. Por eso en nuestra representación tendríamos que el corte se está dando en 0, menos 7. Respecto al eje Y, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver, 0, menos 7, que es este punto de acá. Ahora, ¿dónde corta mi función al eje X? Entonces tengo que saber quién es el valor B y quién es el valor M. Vamos a utilizar la calculadora rápidamente como para poder saber cuánto nos da menos B sobre M. Noten esto. Vamos a ver por acá, calculadora. Y vamos a ver, tenemos una fracción. Menos B, puedo poner la letra B por acá, vean que se ponen con alfa y aquí está la letra B y logro sobre M. Lo coloco con letras para luego darle valores a las letras. ¿Cómo le doy valores a las letras en una calculadora? Bueno, aprieto la tecla calcular y me pregunta, ¿cuánto vale B para ti? Y me da un valor guardado, lo ignoro y pongo mi valor B. Mi valor B es menos 7. Entonces yo vengo y digo, mi valor B es menos 7. ¿Y quién es M? M es la pendiente y M vale 2 para este caso particular. Entonces le damos 2 y le damos igual. Y observe entonces
que menos b sobre m da igual a 7 medios. Entonces quiere decir que el punto de intersección de mi función con respecto al eje X se da en ese valor. ¿Verdad? Entonces lo colocamos por acá. Recordemos que siempre es 0 en Y. Y tal como nos dijo la calculadora. Precisamente, notemos que nos dio 7 medios y 7 medios es 3.5. Que está como por acá entre 3 y 4. Eso es información acerca de la función lineal, donde corta, si es creciente o es decreciente. Notemos que acá el valor de la pendiente es positiva, entonces la función tiene que ser creciente, tal como lo representa acá esta ilustración. Y ya vimos lo de los cortes, y es muy importante saber cómo determinar tanto la pendiente como el valor de b para poder entender el comportamiento de la función como tal. En estas representaciones, como en el criterio, ya tenemos el valor de m y el valor de b. En la representación gráfica, precisamente no sabríamos cuánto vale m. Si no tuviéramos información del criterio, entonces, y solamente tenemos esta representación gráfica, entonces aún no tenemos cómo saber cuánto vale la pendiente o cómo saber cuánto vale el valor de b, si solamente tuviéramos la representación gráfica. Por eso es importante que aterricemos de cómo calcular la pendiente y cómo calcular el valor de b. Para eso vamos a utilizar otro video para no sobrecargar esta información.